este caso voy a estar utilizando este que es un número 4, porque tiene bastante punta. Y lo primero que voy a hacer es, voy a agarrar el pincel, lo voy a humedecer en el agua y lo voy a pasar sobre la superficie del jabón, de esta manera. Entonces, al pasarlo varias veces, lo doy vuelta, bien, 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 para que se genere como esa película de jabón y después nosotras usamos el líquido enmascarador. Ese se me secó en una clase. Ay, justo no llegué a leer, me lo perdí. Cosas que pasan. A ver. Me pierdo todas las charlas, así no se vale. Bien, una vez... ¡Mr. Windsor! ¡Oh, por Dios! Está Mr. Windsor. No nervios, no nervios. Ya está, ya todas las cosas que no funcionaron ya pasaron, así que ahora ya estamos curados de espanto. Bueno, y ahora lo que yo voy a empezar a hacer es empezar a meter el pincel. En este caso yo lo introduzco adentro del frasco porque voy a usar una gran cantidad. Si no, uso un caracol de mar. Entonces con ese caracol de mar es más fácil la aplicación. Por ejemplo, yo uso este caracol de mar. Y bueno, y acá yo voy a hacer unas líneas. Espero que se vea. Unas líneas bien finitas, con un poquito de curva. Pueden hacer las formas que ustedes quieran, ¿eh? No es necesariamente que tienen que hacer esta. Yo hago estas porque me encanta dibujar hojas. ¿Se seca el pincel? Todavía no, está súper húmedo. Yo hago línea y después hago como unas hojitas. ¿Ven? Así. Así. Voy a hacer versión rápida como si estuviéramos acelerando el video. Lo que sí les digo es que no hay que entusiasmarse, por ejemplo. O sea, no hacer tanta cantidad. Para lograr el efecto que les había mostrado antes. Entonces hago una hojita por acá. Voy a hacer otra por acá. Voy a hacer una más. Acá estoy aplicando directamente el líquido enmascarador sobre el papel. Bien, esto dejo a que se seque. Paso a otra hoja. Yo me las estoy separando acá. Voy a pasar a las hojas normales, las de Montbal, las de 300 gramos. Y para esta, yo voy a agarrar el pincel, voy a cambiar el pincel para poder hacer esta otra técnica. Para esta técnica voy a usar un pincel más grandecito. Número 11. Antes que nada, antes de pasar al pincel y a la próxima técnica, lavo el pincel en un frasco. Para lavarlo yo les recomiendo que lo hagan en un frasco aparte, donde no estén usando las acuarelas, o lo pueden usar directamente desde la canilla. En este caso uso un segundo frasco. Lo pasan con el agua, lo sacuden, yo lo paso acá por la servilleta. Lo lavo bien con el agua, lo enjuago y listo, y ahí lo dejo. Paso al próximo pincel. Húmedo primero, recordemos. Ahora vamos a hacer esta otra técnica. Vamos a pasarlo también por el jabón.
Si no pueden lograr líneas finitas con un pincel tan grande, usen un pincel más chiquito. Yo uso pinceles grandes, por eso uso con punta, porque durante muchísimo tiempo he practicado el pulso. Entonces puedo hacer líneas finas con un pincel grande. Bien, ya con esta hoja lo que voy a empezar a hacer son las flores, ¿sí? Estas flores que están como más grandes. Y lo que hago es lo siguiente, voy a mojar el pincel en el líquido enmascarador. Ahí. Voy a hacer unos puntitos primero. Ahí, así se ve, lo acerco para que se vea bien. Es muy difícil verlo porque justamente es casi del mismo color que la hoja. Yo igual me voy a volcar un poco del líquido en el caracol este de mar para que sea más fácil de usar. Entonces esto lo voy a poner por acá. En cualquier momento se me va a volcar, estoy segurísima. Entonces ahora ya es muchísimo más fácil aplicarlo. Entonces hago como algunos puntitos como para hacer el centro. Mojo ahí un poco más. Y voy a empezar a hacer los pétalos. Que para los pétalos yo voy a, con la punta del pincel empiezo a hacer a un lado y después apoyo la otra parte del pincel y hago el pétalo. Giro la hoja. En vez de girar la mano y la mano ponerla en posición diferente, yo recomiendo girar la hoja. ¿Por qué? Porque acostumbro siempre a mi mano a trabajar en la misma posición. Y de esa manera yo practico pulso. Entonces, giro la hoja. Y le empiezo a hacer. Lo que me gusta también hacer es, con estas hojitas, hacerles como algunos trazos finos que queden por ahí. Como que el pétalo no es completo. No es perfecto el pétalo. Entonces cuando no lo hago perfecto, me va a quedar como más así. Voy a hacer así. Fíjense que yo voy como presionando contra el papel. ¿Ven? Ahí ya se ve como un poquito mejor la hoja. No se preocupen que cualquier cosita en la grabación yo estoy viendo y se ve mejor. Bien, acá voy a hacer lo mismo. Exactamente lo mismo que hice antes. Giro la hoja. Ahí. Bien. Y después, esas son las hojas grandes, o sea, las flores grandes. Y lo voy a seguir adornando como un diseño de pattern, un estampado. Le voy a seguir agregando como diferentes dibujos. Siempre que uno vaya a hacer un diseño así de estampado, es recomendable tener como diferentes dibujos para que haya dibujos más grandes, un poquito más chicos, más finos, otros más chiquititos. Entonces con esa variable de tamaños es como que enriquecemos muchísimo más el dibujo. Entonces acá le hacemos los dibujos que querramos. Yo por ejemplo le quiero hacer como unas margaritas muy chiquititas. No sé, le hago unas hojitas. Cada una le puede hacer lo que quiera. Y acá, de nuevo, invito también a cada persona a hacer el dibujo que más le guste con esta técnica. A ver cómo se le imagina y cómo puede llegar a ser el resultado final. Y eso es la alarma de la pastilla, que ya se la di. Que como vi que faltaban 10 minutitos para el antibiótico, preferí darlo antes de empezar a pintar porque, bueno, vieron cómo es la acuarela. Bien, acá voy a hacer las líneas de las hojas de estas que tengo por acá.
Esta parte es como... es la parte creativa en realidad. Porque acá es empezar a crear formas. Ven que yo de nuevo uso el dibujo de las hojitas. Voy a hacer otro por acá para que haya un equilibrio entre las formas. Y ¿está Jochi? ¿Está doña Jochi ahí? No, estoy sin la computadora, piedad, estoy con un solo dispositivo mirando la pantalla y no, a veces no llego. ¿Está Jochi? Hoy la tecnología no fue el amigo, básicamente. Dijo, ¿querías hacer un vivo? Ajá, te voy a complicar la vida. Bueno, a cada una le puedo hacer el dibujo que quiera. Yo lo llenaría, pero bueno. Me entusiasmo. ¡Jochi! ¡Jochi! ¡Hola! Bien, esto así como está, lo dejamos secar y lo hacemos a un lado. Así vamos, al tuntum con cada uno. Y de nuevo, limpio el pincel con el agua. ¿Quién me bardea? ¿Están aprovechando el chat para bardearse? ¿Están haciendo eso? Qué bonito, ¿eh? Me hacen estallar de la risa. Bien, pincel limpio. Avanzamos por otro. El próximo que voy a hacer es este, que también tarda un poquito más en secarse. Y este es como más experimental y es la textura que le había gustado a Viv. Sí, Joche, nos vemos. ¿Qué es bardear? Es como agredirse, pero de un tono más simpático. Bien, para esta otra técnica, que la que vamos a hacer es esta, que está acá, que era con esta sensación de que queda como gastado. Voy a agarrar cualquier pincel, en este caso voy a seguir agarrando el grande, porque es el que tengo acá a mano. Y voy a hacer lo siguiente. Lo voy a mojar acá con el caracol que tengo, el líquido enmascarador. Y voy a agregar mucho líquido, ¿sí? Mucho líquido en diferentes partes. Acá lo difícil es no pensarlo, entonces cuando lo hacemos rápido no lo estaríamos pensando. Y acá mismo, una vez que hago eso, lo que voy a hacer es agarrar el pulverizador de agua, que yo les había mostrado, y empezar a tirarle agua. Para esto es importante que quede el líquido enmascarador como una pileta, con mucha cantidad de líquido. Entonces, si ven que le pusieron poca cantidad, le agregamos más, ¿sí? Ahí. Y mientras está húmedo, tiro un poquito más. Bien. Esto, ven que se engloba el papel. Cuando nosotras le agregamos mucha agua, se engloba. Se puede fijar, obviamente, a una tabla, a un cartón, para que sea más fácil esa partecita. Yo no lo fijé porque no. Claro, este nos alcanza. Vendría a ser el Plantec. Vamos a diferenciar los papeles. El que tiene textura, el común, es el de Canson Montball. El que no tiene textura y es como más liso es el de Plantec.
el satinado, digamos, el que es como más lisito. Este, así como está, lo voy a dejar a un lado para que se vaya secando. Ahí, lo voy a hacer, lo voy a correr. No, es un descubrimiento que hice hace poco. O sea, porque hay algo que me gusta mucho es no comprar 1000 materiales. Me gusta agarrar pocos materiales y experimentarlos. Me gusta ir mezclando cosas. Me gusta ir descubriendo cuáles son las propiedades y cómo se pueden mezclar unas cosas con otras para lograr algo que no sé, que no existe. Por eso está bueno que, no sé, si se les ocurre algo mientras están pintando, no lo dejen de lado esa idea. Aprovechen y prueben. Puede surgir algo muy lindo, muy interesante. Bien, y acá voy a pasar a la cuarta hoja, que es la hoja Montball, para hacer esta otra técnica. Y esa técnica simplemente es un salpicado. Y para hacer salpicado, no importa qué tipo de salpicado vayan a hacer, es... Agarramos el pincel y le vamos a dar como unos golpecitos. ¿Sí? Hay diferentes maneras de hacer salpicado. Para hacer salpicado con gotitas finitas pueden hacer esto. O también pueden hacer esto con 2 pinceles. ¿Sí? Y si no, si quieren gotas más grandes, usan la técnica que yo digo, la técnica de Harry Potter. Que es como usar el pincel como si fuera una varita mágica. Y la ponen en distancia a 30 centímetros del papel y la sacuden. Yo acá voy a tratar de sacudirlo, pero no me va a dar el brazo. Ahí. Bueno, acabo de volcar todo. Tienen que poner, para hacer el salpicado grande, mucha cantidad en el pincel y sacudirlo. Obviamente también pueden agarrar y hacerle gotas más grandes a mano. Pero bueno, lo lindo del salpicado es justamente eso, ¿no? Que sea como un accidente. Muchas veces uno le tiene miedo. Muchas no se animan a hacer esa parte del salpicado con la acuarela. Pero es una cuestión nada más de práctica. Bien, acá enchastré todo con el líquido en la mesa. Así que lo voy a secar. Pobre mesa. Pobre mesa. Todos los usos del mundo. Y ahora voy a lavar también el pincel. No, todavía no lo voy a lavar. Voy a hacer a un lado la hoja, que también esta la voy a dejar que se seque. Voy a agarrar la anterior que yo había usado con el agua. Y lo que voy a hacer es esto. Por un tema de tiempo, la voy a secar un poco con la servilleta. Si ustedes pueden pasarle el secador, pasan el secador para que se seque solo. Acá es el rejunte de la gomita. Paso ahí, así un poco delicado la servilleta, que también incluso se va generando como una textura diferente. Esto es para ayudar a que se seque, nada más que eso. Sí. No, es que yo enchastro todo, Pau. Todo está todo enchastrado. Había una vela que yo tenía por ahí, una vela de soja dando vueltas en un coso de madera y no sé qué onda, pero tipo empezó a tirar aceite y me manchó el mantel. Así que fue como, bueno, está bien. Sucio estará. Bueno, acá voy a volver a la primera hoja que yo estaba utilizando. Voy a recurrir siempre a los ejemplos para acordarnos qué estamos pintando. Voy a volver a esta hoja y ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a aplicar una capa de acuarela súper aguada para que me quede un color súper claro. Esperen que primero limpio el pincel. Pobre pincel. Bien. Y cada una puede elegir los colores que más les guste. En este caso yo voy a usar un poco los mismos que usé antes, que van a ser el rosa, el violeta, el amarillo. El violeta no, el laca púrpura. Y
Y para eso sí, voy a ir a mis pinceles, los que uso con la acuarela, los profesionales, los mejores. En este caso, bueno, un Epos. Voy a humedecer los colores. Bien aguado, bien aguado. Fíjense que es como mucha cantidad de agua. Uso para uno, uso para el otro. Y uso para acá. Bien, una vez que tengo esto así, voy a mover esto. Una vez que tengo esto así, voy a agarrar y voy a empezar a agregarle la acuarela. Traten de hacerlo rápido, de no pensar, simplemente agregamos el color y que se vayan un poco mezclando también en la hoja. Como voy agregando. Acá también voy a usar un poco también de amarillo. Una vez que termino de aplicar el color, que es súper aguado, lo voy a hacer de nuevo a un lado para que se seque. Y mientras ese se va secando, voy a pasar a este otro, que es el floral. Es el estampado, digamos. Y para ese voy a usar el pincel más grande. Y me voy a poner más cantidad de acuarela en el plato. En este caso en la laca púrpura, que me estoy quedando bastante corta. Voy a revivir también un violeta. Como lo que tiene cuando usamos el líquido enmascarador, lo que más lleva el tiempo, por así decirlo, es los preparativos con los cuales nosotras pintamos. Eso es lo que más tiempo lleva. Es como cuánta cantidad de tiempo nos lleva a aplicar ese líquido enmascarador. Acá voy a poner un poco de violeta. Yo sigo intentando a ver si puedo conectarme. Que no quiere bajo ningún punto de vista. Los colores siempre es recomendable cuando van a pintar fondos dejarlos preparados antes de empezar el fondo, para que si se quedan cortas de color no tengan que volver a hacer todo de nuevo. Bien, acá rápidamente voy a empezar a pintar primero con el pincel chiquito y después con este otro pincel chiquito. Hacemos una y una. Voy a humedecer el grande también. Yo lo pongo adentro del frasco. Bien. Mientras más grande usamos un pincel, más va a consumir la acuarela, más lo va a absorber. Entonces más gas acuarela se gasta. Ahora voy a agarrar los colores. Voy a poner un poquito más de rosa antes de quedarme corta. Ahí vamos. Voy a preparar ahí. Bien. Y los voy a empezar a aplicar de la manera que también me gusta. O sea, no hay una manera correcta. A lo que voy es eso. No hay una manera correcta de aplicar el color. La manera correcta es la manera que a vos te gusta. Básicamente. Entonces acá voy a empezar a aplicar rosa, que lo voy a usar bastante intenso el color, no tan aguado como en el caso anterior. ¿Por qué? Porque quiero que genere un contraste muy alto entre el blanco, que va a estar cuidado por el líquido enmascarador, y el color que le voy a estar agregando.
Entonces, agrego el rosa. Voy a la laca púrpura. ¿Saben por qué voy rápido pintando? Además del tiempo, que no quiero aburrir. Pero ¿saben la verdadera razón por la cual voy rápido? A ver si a alguien se le ocurre. Vamos a hacer juego de trivia mientras voy pintando. ¿Nadie se le ocurre nada? ¿Por qué pinto rápido? Además del tiempo. Un poco acá de amarillo. ¡Esa! Muy bien. Excelente. Exactamente eso, para que los colores se fundan de manera más fácil. Voy a poner un poquito de violeta por acá. Cuando los colores están húmedos, húmedo sobre húmedo, nosotras agregamos los colores y de esa manera se funden mejor y logramos, ven, degradés perfectos, porque estamos sobre húmedo. Si queremos intensificar aún más todavía esto, voy a agarrar el pincel. Ahí, voy a lavarlo antes de pasar por el amarillo para no ensuciar el amarillo. Limpio el pincel. Y ahí voy integrando los colores. Los voy mezclando. Los colores de la acuarela se pueden mezclar tanto en el papel, mientras los estamos pintando, en seco o en húmedo. Y también se pueden mezclar, obviamente, en el plato. Entonces ven que así queda. Estoy haciendo acá algo muy rápido, por lo cual no tendría que importarme, pero esto sí se los quiero mostrar. ¿Ven que se junta como mucha cantidad de acuarela en esta esquina? ¿Ven que a veces resulta como molesto eso? Bueno, yo lo que hago, antes de que se vaya secando, apoyo un poco la servilleta para que absorba ese rejunte de pileta, de acuarela, y lo dejo al mismo nivel de humedad que el resto. Entonces, de esa manera queda después pareja la acuarela, ¿sí? Se ve como más parejita. ¡Lauri! ¡Hola! Me haces acordar a los viejos tiempos. Bien, esto, así como está, es como una especie de arco iris. Lo voy a hacer a un lado porque este ya está. Lo único que tenemos que esperar acá es a que se seque. Una vez que se seca, ahí removemos el líquido enmascarador como les había dicho antes. Así que esto lo dejo a un lado a que se seque. Bien. Voy a avanzar ahora con esta otra que yo tengo acá. Esta otra vendría a ser esta técnica. Bien, para esta voy a empezar a hacerme más lugar porque me estoy quedando sin lugar. ¿Se acuerdan que nosotros usamos la acuarela súper recontra hiper mega aguada? Bueno, ahora en la próxima capa que vayamos a pintar la acuarela, le vamos a poner un poco más de pigmento, de acuarela. Igualmente, antes de empezar a pintar, lo que yo voy a hacer es agarrar y le voy a aplicar el líquido enmascarador. Y para eso, de nuevo, en este caso, voy a agarrar el pincel, le voy a pasar otra vez el jabón. Taca, taca, taca. ¿Sí? Muy rápido. Pa, 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 pa. Casi me sale la gallina de adentro. Para aquellos que no lo sepan, tengo una increíble habilidad para imitar gallinas. No lo voy a hacer en un vivo. No todavía.
pero sí sepan que es increíble. Re modesta la chica. Bien, acá, una vez que ya tengo el jabón aplicado al pincel, voy a empezar a dibujar. No lo hago porque si no me voy a desviar a otro tema que no tiene nada que ver. Ay. Bien. Acá. Ahora, en este momento yo lo que voy a empezar a hacer es lo siguiente. Voy a empezar a aplicar el líquido enmascarador y por momentos voy a pisar arriba del que yo ya pinté. No hay nada para reemplazar el líquido enmascarador. Yo justo ahí levanté la vista y llegué a ver una pregunta. No, el líquido enmascarador es único, es especial. Podés a lo sumo esquivar las zonas de la cual podés pintar. Esa es una alternativa, pero para esto no. Es muy difícil. Podés aplicar la técnica del negativo, pero de nuevo, insisto, es re difícil hacerla. Lleva mucho tiempo, hay que ser muy prolijo. La otra alternativa que podés usar es un crayón de cera blanco. Y en esta técnica sí, lo podrías hacer, el crayón de cera blanco, pero ¿qué pasa? No se levanta después el líquido enmascarador. Entonces, es lo que pintás y listo. Acá. Yo voy a aprovechar este momento, voy a seguir viendo a ver si hay alguna pregunta, que estoy haciendo como algo más repetitivo. Aprovecho y levanto la vista para ver. Sí, igual lo que tiene la goma arábiga está buenísimo, pero es un efecto diferente porque también queda como más brilloso el papel. Y cuando no usamos la goma arábiga es como que queda más opaco el color de la acuarela. Pero sí está bueno como para lograrlo de capa sobre capa. Eso es excelente. Sí, lo apliqué el jabón antes de ponerle el líquido enmascarador. Apliqué primero el jabón, después el líquido y después ahí yo pinto. Bien. Ahí está. Una vez que hice una capa, esto ahora lo dejo secar. Me siento re utilísima en este momento, porque es como, bueno, ahora lo dejo secar y ahora paso al siguiente. Y secamos por aquí, y secamos por allá. Lo bueno es que el líquido enmascarador se seca súper rápido. Yo ya les voy adelantando. El último que vamos a terminar de pintar es el de recién, ¿eh? La última técnica es la de recién, porque hay que pintar capa sobre capa. Bien, acá estoy limpiando el pincel. Pobre pincel. Bien. Una vez limpiado el pincel, antes de que se pase el tiempo, primero voy a revisar cómo viene esta hoja. Que esta hoja es la técnica esta que nosotros estamos haciendo. Esta hoja, por ejemplo, hay sectores que todavía están un poquito húmedos, así que lo voy a pasar con la servilleta y voy a tantear así con la parte de la palma de la mano a ver qué onda, a ver cómo viene. Yo, si paso la mano por atrás, está como un poquito húmeda, pero para este paso, como no vamos a retirar el líquido enmascarador, vamos a aplicarle el color, no hay ningún problema. Ya podemos, digamos, como pintar. Lo importante es que con esta técnica esté seco el líquido enmascarador.
¿Cómo sabemos cuando está seco el líquido enmascarador? Porque si nosotras lo inclinamos, tiene brillo el líquido, ¿se ve? Ahí va, sí. Entonces, ¿cómo sabemos? Bueno, es una goma. En realidad, vamos a darnos cuenta, como hice recién. Yo paso mi mano, se siente pegote, se siente como algo que, una consistencia que es como que se pega a la mano, pero se mantiene en el papel, no es que se levanta. Entonces ahí me da el indicio de que sí, que está seco. Ay, este pelo, sepan disculpar, pero son pelos de la bichi. Están por ahí. Bien, y acá voy a hacer como toda una mezcla de colores. Voy a usar igual los más parecidos a estos como lo utilicé en este momento. Que voy a usar azules, voy a usar verdes, voy a usar amarillos. Quizás algún naranja por ahí. El naranja se logra mezclando el amarillo con el rosa. Voy a agarrar mi pincel, el número 8, que estoy usando acá. Y con ese voy a ir a mi paleta de color con el cual yo puedo pintar. Voy a agarrar azul, más aguado. Pueden ponerle la intensidad del color, todo lo que quieran. Por ejemplo, no sé, en algunos lugares yo puedo usarlo como más intenso. Ahí se llega a ver. Bien. Y acá simplemente yo voy a ir aplicando el color. Voy a dejar que se vayan fundiendo. Voy a aplicar agua. Lo que tienen estos momentos es que, bueno, dependemos mucho de la mancha. No estoy haciendo muy exacta, porque justamente mi idea es eso, ¿no? De que sea libre la técnica. Pero obviamente, a ver, si uno quiere hacer como algo más preciso, también pues, se puede probar. Estoy poniendo un poco de amarillo. Como que voy con las transiciones de los colores a full. Por momentos uso más agua, por otros momentos no. En Canson también, ¿qué diferencia hay? Esta técnica se puede hacer en la hoja de Canson, pero lo que tiene es lo siguiente. Como yo estoy usando una hoja que es más lisa, el agua corre de manera diferente. Se absorbe menos rápido. Entonces el papel absorbe menos rápido y le permite al agua también deslizarse un poco más sobre la superficie. Después también es un poco más sencillo levantarlo, en este caso. Voy a poner un sector más intenso acá el color. Voy a poner un poquito más de amarillo por allá. Como voy con la técnica, voy haciendo mancha básicamente. Bien. Obviamente si quiero también le puedo pasar un pulverizador por ahí dando vueltas. Nosotros a la hoja le podemos hacer lo que se nos ocurra. Por eso a mí me encantaría saber qué se les ocurre a ustedes con estas técnicas. Y por las dudas yo ahí aprovecho y les voy recordando que lo que había dicho al principio del vivo era lo siguiente, que si se animan a probar y hacer estas técnicas con el líquido enmascarador, si quieren, pueden pasarme una foto de cómo les quedó el resultado final y yo después las dejo subidas en la web junto a la grabación del video con su nombre para que otras personas que vayan a ver el video puedan ver qué resultados salieron a partir de esta experiencia y cuál fue la experiencia de cada uno. Porque
los resultados van a ser diferentes como cantidad de personas somos. Si el líquido se va a levantar si está seco o si está húmedo. Esas son cualquiera de las dos maneras que se puede levantar. Si está seco se va a sentir como una goma y si está húmedo se va a sentir más como un líquido, justamente. Bien, y acá, por esto que yo les decía del tema del tiempo y no secador de pelo que yo no puedo usar, paso un poquito la servilleta como para levantar ahí la humedad. Y esto lo voy a dejar a que se seque. Y de nuevo. Muevo. Voy a ver uno de los que yo había hecho antes, que es el que ya está terminado. Faltaría que se sequen algunas partes, porque yo giro y tiene algunos brillos. Entonces voy a dejar que se siga secando. Así que lo dejo ahí a un lado. Voy a volver al anterior, que es este. Este ya está seco, así que está perfecto para pasarle otra segunda capa de acuarela. Y acá préstenme mucha atención. Yo voy a usar los mismos colores de antes. Y voy a hacer lo siguiente. Cuando yo uso el color bien aguado, la acuarela se va a ver así. Se va a ver de un color pastel. Por eso es que no es necesario usar blanco, con la pintura blanca, digamos, con la acuarela. Y a yo a medida que le voy sumando más pigmento de la acuarela, ven que se va oscureciendo el color. Si yo de nuevo lo vuelvo a usar más puro, mucho más puro, ven cómo cambia la intensidad. 3 valores diferentes. Bien. No, el de los puntitos lo tengo por ahí. Lo que pasa es que yo me voy haciendo, como me voy alternando entre las diferentes hojas para darle el tiempo de secado que le corresponda a cada una. Pero no me olvidé. Hola, amiga, ¿cómo estás, Ley? Hola, bichi. Hola, bichi. No, bichi. Acá creo que se va a sumar bichi al vivo. Bien, entonces, una vez que hicimos esto, voy a aplicarle la próxima capa de acuarela con esa cantidad de pigmento. Con un poquito más de pigmento. Nos vamos a dar cuenta ahora cuando lo sepamos. Que nosotras cada vez que pintamos cada capa de acuarela vamos a ver que se va como... esto, se va volviendo más oscura, más intenso el color. Entonces, voy a agarrar y voy a pasar la acuarela más intensa. No es el potente el último valor que yo les había mostrado, sino que es un medio, más o menos, como para tener en cuenta. Y acá empiezo a agregarle el otro color para que se vayan mezclando los dos. Voy a ir con el rosa. Cada vez voy a pisar con el rosa un poquitito más sobre el amarillo, porque después vamos a ver el efecto final que logramos con esto de usar las capas. Ay, no puedo limpiar el pincel. Me gusta más intenso, sí. Sí, es que va, a medida que le sumemos capas, va a quedar más y más intenso hasta lograr el efecto que vimos en el final. Bien, antes de que se me seque, voy a ir a mi amarillo, el amarillo de cadmio, y lo voy a aplicar acá al color. También es algo muy importante que los colores se van a integrar más fácil cuando también estamos usando marcas buenas de acuarela. Las marcas más económicas son más difíciles de unir en el papel, de que se vayan mezclando.
y se vayan integrando. Me mata que no puedo ver el vivo. Bien. Así como está, lo voy a dejar secar, porque va a necesitar una tercera capa de líquido enmascarador. Y después la última capa de acuarela, pero esto necesito que se seque. Entonces, muevo. Voy a ver cómo viene esta otra técnica, que se está ahí como secando. Acá ya está perfecta para seguir pintándola. ¿Por qué? Porque tengo partes que están húmedas de acuarela y hay otras partes en donde está seca. Entonces voy a hacerle como algunas líneas, algunas texturas, para darle como más ritmo, más profundidad, para enriquecer más el dibujo, el resultado final. Entonces voy a agarrar un poco del naranja que se logra mezclando entre el rosa y el amarillo. Ahí. Entonces ahí se ve bien, perfecto. Bueno. Y acá lo mismo, cada una le puede hacer la forma que quiera. Hacer como unas hojas muy rápidas. Y voy a pasar por encima de sectores que van a tener líquido enmascarador y otros sectores en donde no va a tener líquido enmascarador. Vamos a hacer acá. Acá pueden volar con la imaginación todo lo que quieran. Pueden agregarle más agua, menos agua. No es necesario, eso es lo que les decía. No es necesario que esté seca porque por momentos vamos a jugar con la humedad de la hoja y por otros momentos la vamos a usar como más seca. ¿Ven? Yo por ejemplo acá estoy aprovechando para hacer algunas texturas, algunos puntos. Juego con los colores, con las formas. Bien, esto lo voy a hacer a un lado. Bien, vamos a retirar esto por acá. Es un pelito. El salpicado acá, simplemente le hice un salpicado con el líquido enmascarador y voy a agarrar, le voy a empezar a aplicar diferentes colores. Que voy a usar un azul intenso, que tengo por acá. Si yo quiero que quede como bien oscuro, le voy a agregar más y más cantidad de color. O sea, más de acuarela, mejor dicho. Si quiero que se vea más clarito, le agrego más agua. Bien. Acá le puedo agregar un poco de violeta como para hacerlo más intenso. A ese azul que se oscurece un poquito. Se ve ahí. Voy apurando para que se integren bien los colores. Y le voy a agregar violeta o laca púrpura. Y mientras están húmedos los colores, yo los puedo ir como uniendo con la misma humedad. Es verdad, es muy cierto, Mr. Winger. Sí, para hacerle la parte de las olas. Acá le voy a agregar unas gotas de agua. Que el agua también sirve para hacer texturas. Ven que se va abriendo. El área en donde yo voy agregando el agua se va abriendo sobre el papel. Obviamente hay materiales en donde esto es más fácil hacerlo que otros. Y de hecho, si yo paso ahora la servilleta,
en el área donde está húmedo, es el área donde yo levanto. Ahí va. Y ese, así como está, lo voy a dejar secar. Yo procuro entre papel y papel siempre dejar limpio el pincel. 1, para no confundirme la mezcla de color. Y 2, para no estropear el pincel. Acá le voy a aplicar un líquido enmascarador. Pincel. Bien. Y de nuevo voy a agarrar el líquido enmascarador ahora y voy a hacer las mismas plantas, las mismas figuras que hice antes, y voy a pasar por arriba de lo otro que yo ya apliqué con el líquido enmascarador. Voy a empezar por línea finita. Vuelvo otra vez a mi caracol de mar, muy útil en estas cosas. Trato de poner también una película, una capa muy finita de líquido para que se me seque rápido. O sea, como verán, estoy teniendo muy en cuenta el tiempo. Y era que no se haga tan largo, pero bueno, la verdad que con la complicación que tuve, gracias a Instagram, que no puedo ver el vivo desde la computadora, entonces no puedo ver todos los comentarios, los estoy tratando de ver de la pantalla del celular, me atrasó bastante el arranque. Así que nada. Gracias a todas las que me están acompañando en este momento. Todas, todos. Otra cosa que también hago es, algunas las voy a hacer más grandes, las hojas. Voy a hacer más grandes. Y aprovecho mientras estoy haciendo esto de decir que el vivo no queda grabado en Instagram. Yo lo estoy grabando desde el celular, que tiene alta definición para grabar, porque además no me gusta que quede en vertical el formato, me gusta que quede apaisado. Así que la grabación no va a estar en Instagram, va a estar únicamente en el segmento Semilla Creativa que yo tengo en mi web, en mi blog, para que después a futuro otras personas puedan verlo tranquilamente. Bien, acá ya terminé de aplicar esa capa que se ve solamente gracias al brillo que yo lo voy moviendo. Bien, acá ya está, no voy a aplicar más el líquido enmascarador, así que voy a aprovechar y voy a lavar el pincel, y mientras las voy leyendo. Me siento una mujer pulpo en este momento. Estoy como teniendo en cuenta los pinceles, el papel, el tiempo de secado, el tiempo del vivo. Leyendo el chat. Es como, son muchas cosas. Es para hacernos divertidos. Así no nos aburrimos. Ya preparé los colores: rosa, laca, amarillo. Por acá. Voy a empezar por el amarillo. Bien denso el color, bien denso. Acá lo voy a mostrar. Fíjense que hago con el pincel, voy refregándolo contra la superficie del plato. Y fíjense que no voy a contrapelo. Hago esto, lo voy apoyando en el sentido. ¿Por qué? Para no estropear el pincel.
Bien, acá voy a empezar a pintar con el amarillo y lo voy a poner lo más denso posible al color. Voy a poner un poquitito más. Bien espeso, lo estoy usando, bien espeso. Y en el área donde yo paso la acuarela sobre el líquido enmascarador, lo va a repeler el líquido, porque es una goma. Bien, apliqué ahí el amarillo, voy a aplicar ahora el rosa. Bien intenso los colores. Ven que es un nada que ver a cómo lo estaba aplicando antes los colores. Sí, yo cada tanto en el grupo también voy compartiendo como algunas cositas. No sé si tipo les aburro. Bien, ahí bien intenso el color. Bueno, voy a dejar de aplicarle acuarela porque esto se tiene que secar. ¿Estamos? Bien. Vamos a ir por este, ¿sí? Con el del salpicado. Goma de borrar. Y lo empezamos a pasar por arriba. Se va a mover un poco la cámara porque comparte la misma superficie. Y esto es lo que pasa. La goma, que ya está seca, se empieza a levantar. No hago tanta presión sobre el papel cuando paso la goma, para no lastimarlo. Y hay que estar como muy atentas también al papel. O sea, si vemos que el papel se empieza como a ver medio rasposo, entonces ahí no insistimos. Bueno, ¿ven? Y así queda como blanco. Sí, es una galaxia. Ay, qué bueno que te gustó. Gracias a todas las que se conectaron, chicas. Para mí es un montón. Estaba re nerviosa antes de arrancar. Bien, ahí ya está. ¿Ven cómo queda? Por eso tranquilamente se pueden usar cielos para hacer con esto. Esto lo voy a mover. Voy a pasar a la siguiente, que es esta. Yo estoy yendo en el orden en que yo ya sé que están como cada vez más secos. Y acá lo mismo. Fíjense cómo queda en este caso con las texturas que nosotras hicimos en el papel. Y cuando paso la goma de borrar, no es que la paso en todos lados. Trato de pasarla solamente en los lugares donde sé que está el líquido enmascarador. ¿Para qué? Para también cuidar la hoja. Yo estoy siempre súper atenta a lo que pasa en la hoja. Para que no se rompa. Y ven que no se está rompiendo el papel. Que eso es un poco la pregunta que yo había hecho cuando arrancamos. Si a algunas se les había roto el papel. Por esto, porque está bien seca la hoja. Capaz que cuando llegue a la última que estuvimos pintando, a la última de las técnicas, capaz que se puede romper por el hecho de que quizás esté húmeda y necesitaba un poquito más de tiempo. Pero bueno, ahí depende. Depende siempre del tiempo de secado. Yo ahora lo dejé con una lámpara con luz directa cálida para tratar de ayudar a ese tiempo de secado.
porque este vivo fue una votación, el resultado de una votación que hicimos por historias de Instagram, donde yo había propuesto 2 temáticas y la más votada entre el grupo de mis alumnas, los mensajes privados, más la votación por historias. La más votada fue esta. Por muy poco igual, por muy poco la diferencia. Entonces ahora, cuando dé vuelta la cámara, ahí les voy a contar cuál es la sorpresita. Está. ¡Tarán! ¿Qué les parece? Miren cómo se ven acá las capas ahí abajo. Obviamente hay muchísimas cosas para pulir, pero... Técnica de negativo sin ser negativo. Nos arreglamos con el líquido enmascarador. Ven que se ve como del blanco que pasa a otros tonos de rosa y después se van fundiendo con algunos violetas. Y acá, por ejemplo, yo había puesto al principio un violeta más intenso y también se deja ver. Y acá lo mismo, se ve como una transición entre el amarillo, naranja, rosa. Por eso está bueno, es como usamos diferentes capas y logramos algo muy diferente.